muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Aquí en Vivo, sí señores. Oye, ¿cómo está, no? Ya es los preparativos para la segunda vuelta. Ha habido reacciones a lo que ayer dijo Jorge Tuto Quiroga con nosotros. Correcto, seguramente se han generado muchísimas repercusiones en todo el país. También, claro, los entredichos del vicepresidente, ¿verdad? De vicepresidenciable de Rodrigo Paz. El señor Lara. Correcto, ha pedido disculpas. Varias repercusiones. Ha pedido disculpas, pero de todas formas la Asociación Nacional de Periodistas también se ha pronunciado y ha rechazado todo lo que él ha estado diciendo en contra de dos periodistas. Estaremos atentos a diferentes repercusiones y claro, también serán objeto de análisis. Pero por supuesto, ahora, mientras tanto, señores, esto del PDC ahora lo van a apoyar totalmente. Qué sorpresa, ¿no? A mí me ha sorprendido. Pues sí, porque había una división, ¿verdad? Dentro del mismo partido. Hola, Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luciana, Miriam. Bueno, los triunfos parece que son atractivos, ¿no? Las derrotas no tanto. Exacto. Por eso creo que la facción que estaba distanciada de Rodrigo Paz hoy ha anunciado que lo apoyará y buscarán la unidad. Así que es una de las novedades, como también otras de las novedades de hoy día en política, ha sido la decisión de Luis Fernando del Camacho de mantenerse en la neutralidad. No va a apoyar ni a Rodrigo Paz ni a Tuto Quiroga, y al parecer se va diluyendo lo que comenzó hace 8 meses, este bloque de unidad, porque Samuel apoya a Rodrigo Paz, pero Camacho dice no, yo me mantengo neutral, como lo ha dicho también Jaime Dún luego, ha aclarado eso. Correcto. Y otros candidatos como Manfred Reyes Villa, que han dicho voy a esperar hasta el 15 de septiembre, así que intensa ya el balotaje, está por terminar el cómputo y se mueve el electorado, los candidatos. Está aquí en Santa Cruz Tuto Quiroga y también Rodrigo Paz está en Santa Cruz ya reuniéndose Tuto con sus parlamentarios electos. Claro, y es que tienen que hacerlo, porque no hay que esperar a que se lance. Eso ya comienza la campaña, no, ya tienen que ir afinando algunos detalles, porque evidentemente sí se está mostrando bastante intensa, al margen de la guerra sucia. Sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Sí, y bueno, los movimientos que también han manifestado los candidatos van a continuar. La agenda que ellos tenían de visitar provincias, en fin, va a mantenerse. Exactamente. Bueno, así estamos comenzando. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de qué temas importantes. Lo que acabábamos de comentar, Luis Fernando Camacho ha dicho que no va a tomar partido por ninguno, ni por Tuto, ni por Rodrigo en esta segunda vuelta. Hoy Bolivia habla de... Congelan contratos de litio, primero evaluarán impacto ambiental y esto que se ha generado también desde la Defensoría del Pueblo. Exactamente. Hoy Bolivia habla de gobierno declara emergencia nacional. Hay preocupación por los incendios forestales y señores, ya está la declaratoria. Hoy Bolivia habla de... Seguimos repasando temas importantes. Convocan a sesión de asamblea. El MAS intenta aprobar nuevo crédito. Hoy Bolivia habla de 6 departamentos, culminan el cómputo, resultados nacionales se van a conocer hasta mañana y esta noche, en cualquier momento, ya se va a dar a conocer la finalización del cómputo en el departamento de La Paz. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta en redes sociales. Es la siguiente, tome nota y por favor participe con su votación. ¿Cree usted que la campaña de la segunda vuelta será tranquila? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opina la gente? Vamos a ver cómo está la votación hasta ahora. Por el sí un 33% y por el no un 67%. Aguardamos su postura en nuestras redes sociales. Pero claro que tenemos que hablar de la segunda vuelta y cómo van a encararla estos dos partidos. Por un lado, Jorge Tuto Quiroga, por otro lado, Rodrigo Paz, ambos con sus vices presidenciables que están también ya en pleno movimiento. ¿Cómo se encarará esta campaña? Grandes repercusiones en redes sociales y claro, las estrategias que se van a implementar. Hoy tenemos invitados. Entonces, que el candidato se baje de la candidatura para esta segunda. No, de ninguna manera. Nuestro líder no ha ni siquiera pensado en eso. O sea, queda de más decir esto, que él va a ir a la segunda vuelta y bueno, esperemos que se cumplan nuevamente los procesos, el cronograma establecido por el Tribunal Supremo Electoral. Estamos viendo, ¿no?, el pequeño desacuerdos que están teniendo el binomio que va a ir de Rodrigo Paz, que veremos qué resultado da, digamos, en lo que es la segunda vuelta. Esperando programas de gobierno que sean reales,
que se puedan cumplir. Está esperando que se transparente todas las instituciones. Las propuestas que están en este momento realizando no están en su programa de gobierno. No lo han planificado, están improvisando. El pueblo boliviano tomará conciencia en su momento, porque tenemos dentro de la línea ahora para la segunda vuelta uno que es la derecha radical y otro que no tan radical, si vale el término mencionar, ¿no? Pero sin embargo, más o menos eso es lo que yo, en mi punto de vista, lo estoy viendo. Esta noche vamos a conversar acerca de cómo se está planteando esta segunda vuelta con don Ricardo Paz, que es estratega político, y también con Yerko Illich, analista político, casi digo analista económico, pero vamos a hablar también de economía. No me metan en algo que yo no sé. A ver, estamos también con Tufi, pero a ver, para conversar. Creo que en esta segunda vuelta no puede haber errores, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve usted, don Ricardo? Ni errores de precisión, ni errores en las palabras, nada. Bueno, muy buenas noches, Miriam, Yerko, un placer, Luciana. La verdad es que la segunda vuelta hay que encararla como una nueva elección. Sí. Es una nueva campaña, requiere una nueva estrategia, se empieza de cero. Quien crea que la segunda vuelta es una continuación de la primera vuelta se va a equivocar. Tiene otras reglas, otras normas. Para empezar, el énfasis en la primera vuelta es vote por mí. Claro. En la segunda vuelta el énfasis es vote en contra de mi adversario, ¿no? Tiene la lógica de la polarización, porque solo son dos. Entonces, hay muchas reglas, muchos protocolos que hay que seguir en una segunda vuelta que son muy diferentes a los de la primera vuelta. Entonces, vamos a tener una campaña completamente distinta de la que tuvimos en la primera vuelta. ¿Qué piensas tú, Yerko? Ya han iniciado estos movimientos. En primera instancia, el día de la elección, cuando conocimos los resultados del CIREPRE, hubo felicitaciones, reconocimientos, además incluso expresiones de apoyo. Y hoy ya tenemos algunos entredichos entre los candidatos. Bueno, lo que teníamos el domingo era... todavía no teníamos gran certeza si es que realmente, por lo menos el candidato Quiroga Ramírez, quería continuar con el esfuerzo de una segunda vuelta, porque como lo dice Ricardo, es otra campaña. Requiere una enorme cantidad de recursos para movilizar no solamente al electorado fidelizado, sino además al electorado que ha quedado por fuera de lo que han sido básicamente las candidaturas por las que ellos optaron. Este domingo, Doria Medina posiblemente muestra le da más o menos, no solamente como una mano, sino como una especie de alivio a Rodrigo Paz al decirle: yo te doy el apoyo, y eso obviamente no va a ser gratuito, implica generar básicamente una primera gestión de lo que vendría a ser un gabinete posible dentro de este bloque. Yo les decía que lo ideal es que, viendo básicamente los antecedentes de los tres, lo histórico podría ser una especie de acuerdo patriótico 2.0. Pero claro, esto ya no se ha dado, porque parece que la facción de... No se va a dar, ayer Tuto lo dijo. Sí, ha dicho. Se dijo, ni muerto me bajo, sí, ¿verdad? Creo que sí, muerto me bajan. Ok. Entonces, ahí sí ya es pelea dura, pero hay una regla que creo que al menos lo sentaron básicamente como una especie de el tono de la campaña, y lo empezó Doria Medina siendo bastante civilizado y amigable con Rodrigo Paz, y el detalle de homenajear a Jaime Paz Zamora por parte de Jorge Tuto Quiroga también fue algo muy interesante, porque te decía, te está marcando más o menos un tono en el cual la campaña no va a ser violenta. 24 horas después, el discurso de incivilidad revienta básicamente los tímpanos de los bolivianos, y es porque precisamente una persona que no entiende el rol que llegaría a tener siendo vicepresidente, como es Edman Lara, genera una serie de provocaciones que a estas alturas un discurso violento, creo yo, te puede hacer cambiar el voto de incluso aquellos que estaban fidelizados con Rodrigo Paz, a pesar de que todavía hay que hacer mucho análisis al respecto de cuál es la base que votó por Rodrigo Paz. En el lado de Tuto Quiroga, JP Velasco, que tampoco está preparado claramente para la vicepresidencia,
manifiesta algo que en este país es todavía demasiado complicado decirlo, ¿no? Es decir, somos de derecha y qué. Eso te genera también mucho anticuerpo. Porque, saliendo un poquito más o menos del tono, un facho nunca va a reconocer que es facho en Bolivia. No hay ese orgullo como lo hay en Argentina o como lo hay en Chile, donde hay una tradición muy grande básicamente de hacer distinciones entre izquierda y derecha. Bolivia no, en Bolivia no hay esa fuerza tan contundente. Nacionalismo populista, nacionalpopulismo puede darse básicamente, y nacionalconservadurismo también puede darse, pero gritar, autoproclamarse de derecha no es nada bueno. Y bueno, y en medio de esto, la demagogia tampoco. Porque la gente va a estar escuchando al 100% todo lo que los políticos, los candidatos van a decir. Aquellas promesas que muchos ya le han llamado cheques en blanco, pueden jugar también en contra en medio de ese discurso de incivilidad que tú le estás mencionando. Sí, porque además ese discurso de incivilidad tiene una de esas características de que no solamente es invisibilizar o negarle la ciudadanía política al otro, al adversario, sino implica que también la persona que lo está diciendo, que lo está utilizando, se autoproclama básicamente como él el Estado, el único vínculo además con el pueblo. Y por lo tanto todo lo que él dice es lo que se va a hacer, a pesar de la institucionalidad estatal, que básicamente la idea de que estuvieran ellos dos, o sea, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, es porque representan un grado de institucionalidad que se ha ido desmantelando en las últimas 2 décadas. ¿Tu fin? Sí, bueno, Ricardo, buenas noches, Yerko, buenas noches igual. Ya han adelantado algunos ejes que parece que van a mover la campaña. El caso de Tuto dice, vamos a ir por el tema de la crisis económica, cómo solucionarla. En el caso de Rodrigo Paz dice, somos la renovación y el cambio. ¿Qué es lo que va a pesar más como ejes de campaña? La crisis económica, que en la primera parte parece que prevaleció de manera dominante, o va a ser el tema de la renovación versus el pasado. Bueno, está claro que esta es una elección de fin de Ricardo. ciclo. Sí, gracias, Tufi, buenas noches. No, decía que está muy claro que esta es una elección de fin de ciclo. Se ha demostrado precisamente en el resultado de las elecciones de primera vuelta que el tema de la renovación generacional, el tema de la lucha contra la corrupción, son temas transversales muy importantes que tienen que ver con la decisión del elector. Es verdad, todos creían que la economía iba a ser el issue central, fundamental. Sí, es lo urgente, pero también hay estos otros temas. El hecho de que haya llegado Rodrigo Paz con el capitán Lara y no Andrónico, por ejemplo, establece también con claridad que una parte del electorado quería cerrar el ciclo del MAS sin ningún matiz, ¿no es cierto? No quería darle la oportunidad ni siquiera a un Andrónico reciclado, digamos, renovado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en la segunda vuelta? En la segunda vuelta está claro, o sea, yo discrepo un poquito con lo que dice Yerko. Los que han votado por un candidato van a volver a votar. Eso es una norma, digamos, de la primera a la segunda vuelta. Es muy difícil que alguien que ha votado por un candidato en la segunda vuelta cambie. Pueden votar blanco de repente, ¿no? Por alguna situación, pero en general lo que va a suceder, van a repetir sus electorados. Entonces están partiendo cada uno con lo que tiene. ¿Qué es lo que van a ir a conquistar? ¿Qué es lo que tienen que a donde tienen que avanzar? En el caso de Tuto Quiroga, al electorado de Samuel Doria Medina y de Manfred Reyes Villa, por supuesto. ¿Y dónde está el nicho al que tiene que avanzar Rodrigo? A los votos nulos que ha obtenido Evo Morales, a ese, digamos, 17% más o menos, ¿no?, de gente que ha votado por Evo Morales y que ahora, ¿no es cierto?, tiene que tratar de convencer a una buena parte de esos para que vengan a este lado. Bueno, estamos hablando de que tendrían que ir a apuntar y conquistar los sectores sociales. Bueno, sectores sociales somos todos. El área rural, no, pero el área rural, el campesinado, sí. Aquel que estaba anteriormente con el MAS o con el ex votante del MAS. Básicamente, para decirlo claro, al ex votante del MAS, ese es el negocio. Y por eso es que estamos en una paradoja, ¿no? Estamos en una cosa. Sí, en gran medida, Evo Morales puede incidir de manera muy importante en esta segunda vuelta. Si Evo Morales no convoca de nuevo al voto nulo,
si Evo Morales se hace el oso, ¿no es cierto?, y no dice nada, ¿no?, está indirectamente, implícitamente, dejando que esa gente vaya a votar mayoritariamente por Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que van a pasar todavía, ¿no? ¿Qué va a pasar con el electorado de Samuel? En principio Samuel ha pedido a sus simpatizantes que voten por Rodrigo, sí. Pero a las 24 horas el capitán Lara los ha llenado de terror, digamos, ¿no?, con sus declaraciones en el Alto. Ahora se ha moderado un poquito, ¿no?, hoy día en sus expresiones. Pero bueno, va a ser muy emocionante y cada día que pase vamos a tener nuevos elementos. Lo que está claro es que aquí nadie ha ganado todavía nada. Aquí está todo por decidirse. Decías tú, Miriam, al principio, el que cometa menos errores, como en el fútbol, ¿no es cierto?, es el que va a ganar este partido. Permítame, por favor, a nuestros invitados que se suma a este panel, don Jaime Don, que está en conexión con nosotros. Don Jaime, buenas noches. Hemos estado atentos a sus últimas declaraciones, incluso algunas de las que hizo con nosotros en nuestro espacio de la mesa de los HDP, haciendo referencia a que tal vez la mejor actitud de Jorge Tuto Quiroga sería bajarse y empezar a generar acuerdos para el próximo gobierno. ¿Se ratifica en esto? Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Luciana. Mira, creo que es importante ver esto en un contexto muchísimo más amplio. A ver, lo que está quedando claro es que el país está atravesando una emergencia nacional. Las familias ya no pueden esperar hasta octubre que se tomen decisiones. Es peor que recién en noviembre se estén juntando para hacer algo que tienen que hacer. Ya sea Tuto o ya sea Rodrigo, individualmente no tienen la gobernabilidad que necesitan, especialmente si quieren hacer cambios o esos cambios liberales que prometieron que harían con nuestro programa de gobierno. Entonces, si se tienen que juntar, ¿no es cierto?, de todas maneras, allá en octubre, noviembre, ¿por qué no se juntan desde ahora? Pero quiero aclarar que es importante decir que el hecho que se junten ahora y trabajen en comisiones, pues, ¿para qué es? Es justamente para anticipar ya y dar certidumbre al país sobre lo que se tenga que hacer, lo cual no necesariamente, aunque la ley lo permite, no necesariamente significa que no haya segunda vuelta. Eso es lo que quisiera que quede claro. Y el hecho que se diga de que empiecen a trabajar hoy tampoco significa que uno esté a favor de uno o esté a favor del otro. Lo único que estamos diciendo es que estamos a favor de la certidumbre y eso es importante que se empiece a establecer hoy. Yo creo que los ciudadanos en esta etapa, aunque claramente la segunda vuelta es otra elección, por supuesto, pero la gente lo que quiere ahora es escuchar sobre soluciones, quiere escuchar sobre propuestas, quiere certidumbre, ya no quiere guerra sucia, ya no quiere comentarios que dividan, no quiere comentarios que destruyen y más bien generan incertidumbre. Creo que eso es bien importante. Por eso hagamos comisiones, digo yo, de acuerdos programáticos, ¿no es cierto?, de una vez. Esa democracia pactada que había en el pasado, que por más de 20 y algo años se ha quitado de la lógica de la política nacional, porque el masismo hacía todo lo que quería solo, esa democracia pactada del pasado funcionaba. Y significaba también que había consensos previos a tomar el poder. Había construcción de propuestas antes de tomar el poder, especialmente cuando uno solo no puede gobernar. Aquí están, como se dice, condenados a entenderse entre ellos, especialmente si van a hacer reformas estructurales que necesitas por lo menos de 2/3. Entonces, ese es en realidad el mensaje, Luciana, que quisiera que quede claro. Don Jaime, sin embargo, a ver, en cuanto a sus propuestas programáticas, no coinciden en muchas cosas. Va Tuto por un camino y Rodrigo va por el otro, digamos, como que es un poco más moderado. ¿Cómo podrían coincidir? Además, tomando en cuenta que evidentemente la población lo que va a querer es elegir a una persona que le inspire confianza, que le inspire paz, y no que a cada paso resulta que después hace todo un barullo. Bueno, es que Miriam, desde nuestro punto de vista, hay un factor que programáticamente puede ser unificador, nuestro programa. Por eso, si ves el programa tal como está en este momento, claramente pues son programas que tienen diferencias importantes.
Tienen diferencias importantes. Si le ponemos algún título en el tema de ideología, el PDC es más una centroizquierda, una social cristiana, una socialdemocracia. Libre es más un centro derecha tecnocrática. Este plan de generación de riqueza es más una derecha liberal clásica. Entonces sí hay diferencias importantes en este momento, pero creemos que un factor que puede ayudar a unir estas distancias es nuestro programa. Y quiero que quede claro lo que habíamos dicho en el pasado, que tanto Tuto, tanto como Rodrigo, no solo que han recibido una copia, sino que públicamente han manifestado coincidencias importantes. Y esas coincidencias importantes todavía no se reflejan en el programa de ellos. Ahora, si realmente pueden unirse o no, pues resolvamos esa pregunta de una vez, que se reúnan de una vez para que vean si realmente hay coincidencias o no. Creo que los bolivianos también tenemos el derecho a saber si van a poder trabajar juntos o no. ¿Sí? Yerko, voy a ir a un punto que es la intervención de Lara ayer, porque hay analistas que han dicho que fue un acierto al decir no van a volver las logias, los racistas y los bandepatrias. Él está reafirmando el voto más bien que le dio su confianza, más allá de que el otro voto esté en contra de esa declaración. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Yerko? Tufi, buenas noches. La semana pasada, Patricia Negri y Mario Riorda sacaron un estudio muy interesante al respecto de lo que es el efecto de los discursos de incivilidad en autoridades y en políticos. Y el primer dato que a mí me pareció sorprendente es que un discurso hostil de incivilidad, tal como lo está haciendo o como lo está perpetrando en términos de Mafalda, más o menos, Lara, podría llegar a alienar el 40% de los simpatizantes que ya votaron por Paz Pereira, no de manera programática ni tampoco de manera ideológica. Ese es uno de los riesgos y está documentado en lo que es la investigación al respecto de lo que son discursos de incivilidad. El segundo dato que a mí me parece complicado y es que Lara parece mantener un discurso en el que alimenta de manera bastante vehemente a lo que se podría llamar el clientelismo local insaciable. Y eso no es parte del discurso de renovación del que habla Rodrigo Paz Pereira, y esto tampoco es parte de un discurso en el que Rodrigo trata más bien de identificar el estado tranca como diagnóstico de la gran problemática en este país para tratar de convertir al Estado o al gobierno en algo efectivo que logre construir una economía legal poderosa. Ese es un problema. Lara y este potenciamiento de lo que es el clientelismo local insaciable puede ser un gran problema para Rodrigo Paz Pereira. Para Quiroga Ramírez es un problema muy serio, ya se lo ha visto además en la primera vuelta, el tema del ajuste. Porque en Bolivia se ha visto que un ajuste mal implementado, mal diseñado y mal implementado, lo que te produce es un Estado mediocre, un Estado que ahora se llama un Estado low cost, cuyos servicios son baratos y son malos. Y eso es producto del ajuste. Otro elemento que además ya se ha estudiado, porque ya ha pasado más de un año de lo que es el programa de ajuste de Javier Milei en Argentina, es que te produce una polarización del consumo muy alta en la sociedad. Y es por eso también que hablar de ajuste por el lado de Tuto Quiroga, como hablar, por ejemplo, de entrega o modificación o duplicación de bonos, pelearse básicamente con estructuras de la sociedad que están enquistadas todavía, porque son muy tradicionales de nuestra forma de hacer política, puede hacerle daño tanto a Quiroga como a Paz. Lo que te quiero decir en resumen es muy probable que los mayores golpes sufran ellos, es lo que decía Ricardo, los mayores errores los cometan sus segundos y por lo tanto a partir de ahí las jerarquías más bajas antes que los mismos candidatos a presidente. Jaime, la siguiente consulta para ti, por favor, ya que Yerko ha puesto en mesa el tema de Edman Lara. Yo sé que de alguna manera tú has tenido una relación un tanto más cercana porque en algún momento ha sido la opción para poder acompañarte en estas elecciones en caso de lograr la candidatura como vicepresidente. ¿Qué opinas de él y de los últimos actuares? Bueno, mira, más que personalizar la opinión en una persona, para la redundancia, creo que es importante
tener en cuenta que cuando eres parte de los 4 candidatos que puede llegar al poder, ya sea como presidente o vicepresidente, tienes que actuar pues como una persona ya de Estado. Tienes que actuar como si fueses ya un vicepresidente o un presidente, porque repito, este periodo es donde más certidumbre tiene que haber, no menos incertidumbre. Bolivia quiere escuchar de soluciones, quiere escuchar de unión, no de división, quiere escuchar de cómo vamos a salir de la crisis, no cómo se genera crisis porque alguien dice algo o dice una cosa o dice otra cosa. Yo creo que evidentemente todas esas desafortunadas declaraciones no pueden suceder, no deben suceder, porque eso lo único que está demostrando es que no estamos llegando a hablar de lo que la gente necesita. Deberíamos cambiar en este momento la misma forma de cómo se va a proceder hacia adelante. Empiecen a trabajar juntos, por favor. Los que trabajan juntos ya no se critican, ya no se echan basura, ya no hay guerra sucia, ya tienen que trabajar por el país. Qué interesante sería que en vez de que cada uno empiece a decir una cosa aquí por allá, empiece a haber más debates. Propongo debates semanales. Un sábado vicepresidentes, domingo presidentes, lunes especialistas en economía, martes sector social. La gente necesita información, necesita certidumbre. Todo discurso que sea racista, que sea divisorio, que sea un discurso que no nos lleva a la unidad, a la paz, a la tranquilidad y a la certidumbre, tiene que salir del mapa, no me importa quién sea. Ah, qué interesante. A ver, yo voy a insistir contigo, Guillermo, en lo siguiente. A ver, la crisis va a ser uno de los temas centrales, o el tema central debería ser, supongo, en este momento. La población quiere salir de la crisis, quiere que mejore su poder adquisitivo. Sin embargo, vuelvo a tocar el tema de aquellos sectores vulnerables, aquellos que están migrando su voto. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Precisamente que su poder adquisitivo no se vea afectado por lo que son ¿solamente eso? Reformas, ajustes. No, 2. Lo que queda claro para el electorado boliviano es que, a ver, sí tiene que haber un momento de estabilidad. Puedes eso llamarlo básicamente como un tema de ajuste, pero no necesariamente noventero. Esa nostalgia de los 90 del neoliberalismo muy presente en Jorge Quiroga Ramírez es muy dañino para él. Hay un elemento también que es muy interesante. Rodrigo Paz podría volver básicamente también a los 90, que es el legado de la presidencia de su padre, podría hacerlo. Pero yo creo que en este momento el ciudadano está buscando un mínimo común denominador en los candidatos al respecto de cómo es. Vas a estabilizar el país, vas a hacer reformas y luego vas a empezar a generar un despegue económico que se manifieste además en el 85% de la ciudadanía que está excluida de la economía formal, sin que esto sea persecución a través de impuestos internos. Es por eso que cuando hablamos del mínimo común denominador ahora para lo que va a ser la segunda vuelta, no es tan fácil. Es cierto, está el tema económico, pero también está el tema de la cohesión social. Y tanto las declaraciones de JP Velasco como las declaraciones de Edman Lara rompen la cohesión social en este momento para las candidaturas de Tuto y de Paz Pereira. Tupi. Sí, Ricardo, ¿cuánto de poco rentable puede ser para plantear un ajuste así duro y un cambio total como lo está planteando Tuto? Jaime, cuando uno lee su proyecto, su programa de gobierno, prácticamente plantea una refundación también del Estado, es mucho más, un cambio mucho más, entre comillas, agresivo. ¿Cuánto puede encajar, digamos, ese concepto de ajuste en esta campaña y conciliar programas como lo está planteando Jaime también? Bueno, Tufi, las pulsiones que desencadenan el voto son mucho más sencillas, más elementales, más simples. No están en el ámbito del debate que estamos desarrollando en este momento. De ninguna manera, por favor no se ofendan, la gente no vota por programas, ni vota por grandes ideas, ni planteamientos. No, yo entiendo más lo que dice Jaime en relación a su preocupación sobre el país, no sobre la elección. Es decir, sobre lo que va a suceder con Bolivia, estamos en una emergencia nacional, etcétera. Tiene que ver más con lo que va a pasar en el gobierno, no tanto con lo que va a pasar en la elección. Y lo que dice Yerko está bien, toda esa teoría es muy interesante, pero el electorado
reflexiona y toma sus decisiones sobre la base de estímulos mucho más elementales, ¿no? La gente va a votar por quien perciba que representa mejor el cambio, punto número 1. Va a votar por quien perciba mejor quién va a luchar contra la corrupción. Va a votar la gente en relación a lo que percibe que quién le va a resolver el problema urgente ahorita de la gasolina y de los dólares y de la carestía y de la inflación. Y es un problema de percepción, no de realidad. En política hay dos cosas que hay que aprender, sobre todo para esta segunda vuelta que viene. Primero, en política lo que parece es. No importa lo que es, importa lo que parece. Es el reino de la apariencia, ¿no? Rodrigo Paz está hace 23 años en la vida política del país, pero hoy día es percibido como lo nuevo, es percibido como la novedad por su unión virtuosa que ha tenido con el capitán Lara. Otro tema es, la política no es aritmética, no es eso que Samuel se sumó a Rodrigo y ahora ya está, es cuestión de conseguir unos votitos más. No funciona así. La política tiene otras reglas, otras formas de desenvolverse. Entonces, tengamos claro, una cosa es lo que va a pasar en el gobierno, lo responsable, lo que hay que hacer, etcétera. De eso podemos debatir toda la noche, ¿no? Otra cosa es lo que va a desencadenar el voto en la elección, lo que va a definir quién va a ganar, si va a ganar Rodrigo o va a ganar Tuto. A ver, Ricardo, una cosa que me parece importante. Es cierto, hay una regla fundamental en política que la percepción es la realidad. Pero hay un tema aquí, y entremos bien a lo que es la percepción, porque simplificar demasiado tampoco es como... No está bien decirle al electorado que es estúpido. Pero no, perdón. Si la percepción es que Yerko, déjame terminar es que no me pongas esa palabra en la boca. Yo no he dicho que el electorado es estúpido, ¿ah? Es que para nada. Has simplificado demasiado. Creo que has exagerado en la pero esa es tu conclusión. La percepción de la ciudadanía por la que se va a definir además el tema del voto en segunda vuelta es a quién perciben ellos el más responsable con lo que es la economía familiar propia. ¿Por qué? Porque en las últimas encuestas del año pasado y en parte de lo que fueron el inicio de las encuestas hasta marzo, básicamente, se hacía la pregunta recurrente de cómo está la economía del país y cómo está la economía de tu familia. En marzo entró básicamente una especie de conjunción en la cual tanto la economía del país como la economía de la familia, de mi familia, estaba en una situación crítica mal. Arriba del 70% de la población decía, la economía del país está mal, la economía de mi familia está mal. Quien sea percibido como responsable como el manejo de la economía familiar, ese es el que posiblemente encuentre el mínimo común denominador de lo que va a significar ya tanto renovación como también responsabilidad fiscal, pero sobre todo lo que es estabilización. Y creo que a eso también es lo que está apuntando Jaime Dugan. En ese momento deberíamos ser mucho más responsables, deberían ser los políticos mucho más responsables al respecto de lo que es el presupuesto del país. Tanto Tuto Quiroga, mucho menos Rodrigo Paz, pero sobre todo Tuto Quiroga hablaba de una austeridad bastante voluminosa en los primeros meses de su gobierno. Y este es el planteamiento, y creo que estoy siguiendo básicamente también lo que plantea Jaime Dugan. La elección de segunda vuelta va a costar 100 millones de bolivianos. Sí, como piensa Jaime Dugan y pensamos muchas otras personas, estas tres fuerzas políticas que si llegaran a unirse en una especie de acuerdo de gubernamentalidad anticipada, tendrían una supremacía en el poder legislativo, con lo que les permitiría básicamente hacer las reformas necesarias como para desmantelar el estado económico autoritario que tenemos en este momento y presionar para que Luis Arce, antes de irse en noviembre, logre tomar determinaciones sobre la base también de lo que podrían ser incentivos o castigos. Ahí creo que estarían demostrando un grado de madurez política que no solamente pasa por el elemento de los egos en campaña. A ver, yo estoy tratando de entenderte más, Ricardo. La población podría estar votando por simpatías y antipatías. Totalmente. Es una constatación de la ciencia y de la comunicación política que el voto es fundamentalmente emocional, por amor a Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedes decir que porque la gente vote con simpleza no es un voto inteligente? Por supuesto que es muy inteligente. Cuando la gente elige el cambio, cuando la gente elige la renovación,
cuando la gente elige la lucha contra la corrupción, cuando la gente entiende a alguien que le va a resolver el problema de la economía, ¿cómo le vas a decir estúpido? Porque entiende esa cosa con simpleza, con claridad. Ese es pues el desencadenante de su voto, no las elucubraciones filosóficas, ni los grandes planteamientos, ni el lenguaje enrevesado. La gente vota con el corazón, fundamentalmente, y con el hígado, por supuesto. Vota por afecto y por desafecto. Vota a favor de y contra de. Esa es una realidad estudiada hace 50 años por la investigación en la comunicación política. ¿Tu fin? Bueno, sí, más o menos en esa línea. ¿Qué piensa Jaime Dunn? ¿Vota la gente por temas más elementales o se puede introducir temas más profundos de visión de Estado en esta campaña? Mira, yo tengo la siguiente visión. La gente quería cambio, y cambio importante. Renovación, por supuesto, pero renovación con cambio, no simplemente renovar la cara y seguir haciendo lo mismo. Cuando nosotros vemos las encuestas, incluyendo la primera encuesta de Marcelo Claure, se podía ver que el 82 al 89% de la población decía: queremos cambio, queremos algo que sea diferente a lo que hay ahora. Entonces eso significa que hay renovación, pero también hablaban que sean cambios rápidos. Nosotros hemos hecho una lectura de eso. Entonces la gente no creo que solo estaba pensando de que hay que resolver la economía, que es importante, pero la gente también estaba preguntándose y se sigue preguntando qué va a pasar después de la crisis, qué tipo de país vamos a tener después de la crisis. Y nosotros creemos que la crisis, por eso, es algo coyuntural que se va a resolver. Se va a resolver la crisis en las manos correctas. El tema es que los bolivianos también queremos saber qué pasa después, cuál es la visión de país. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente, mira, va a ser un país donde vas a tener menos burocracia, vas a tener menos Estado, vas a tener menos gasto para que no haya inflación. Va a ser un país donde el poder va a volver al ciudadano y no va a estar secuestrado por esta burocracia. Un país donde el Estado va a ser más limitado y va a ser funcional ¿a quién? A ti, el ciudadano. Una economía libre, libre mercado, vamos a dinamitar figurativamente la aduana nacional, vamos a reducir impuestos, vamos a hacer que haya más competencia, una justicia independiente que no funcione, vamos a cerrar el Ministerio de Justicia para que sea realmente la justicia independiente, vamos a hablar de autonomías totales y federalismo, una sociedad donde tú seas propietario, no tengas que vivir como proletario, un país donde hay un capitalismo que sea popular. Esas cosas le han llegado a la gente. Y eso no es solamente qué va a pasar con la gasolina y los dólares. Lo que nosotros estamos proponiendo, y creo que ha llegado muy bien a la gente, que hemos sido los únicos que hemos hablado de la Bolivia después de la crisis. Y creo que sigue la gente preguntándose sobre esa parte también. Por supuesto, no hay que hablar en términos complejos, hay que hablar en términos sencillos. Vamos a dinamitar la aduana, vamos a bajar los impuestos, vas a ser propietario de tu tierra, esa tierra que te dieron a las familias campesinas, a las comunidades que no pueden transferir, pues ahora van a ser tuyas, y si quieres vas a construir un hotel ahí. Eso es lo que la gente también ha querido escuchar. Es un honor realmente tenerlos a ustedes esta noche dialogando, analizando justamente lo que podría pasar en caso de, a ver, veremos cuál de los candidatos finalmente llega a ser coronado como el próximo presidente. No, coronado no, electo. Electo. Hay mucho el término de monarquías. Bueno, digamos, va a ser electo, evidentemente. Gracias, Yerko, gracias, Ricardo. Muchas gracias, don Jaime, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a continuar dialogando los siguientes días, por supuesto. Luciana. Hoy hemos amanecido con una cantidad increíble de focos de calor, hay incendios forestales. Estamos con don Juan Carlos Cabimontes, que es viceministro de Defensa Civil. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches, porque ya hay declaratoria nacional justamente para evitar estos incendios. ¿Qué significa aquello? ¿Vamos a mover ayuda nacional, pero también internacional? Así es, Miriam, buenas noches. ¿Cómo está? Un saludo muy cordial. Efectivamente, el día de hoy, el Gabinete de Ministros, a la cabeza del presidente Lucho, han aprobado el decreto que declara emergencia nacional por incendios.
Esto motivado por algunos aspectos, como ser, por ejemplo, que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales no cuentan con recursos económicos para atender estas emergencias, y hay una declaratoria de desastre departamental y 2 declaratorias de emergencia municipal. Hay necesidad de hacer movimiento de partidas intrainstitucionales. Hay necesidad de que todos los ministerios del gobierno central coadyuven en la lucha contra los incendios, y se abre la posibilidad para recibir la cooperación internacional. El día lunes se está coordinando con Cancillería, convocar a los distintos países que tienen representación diplomática y también a las agencias de cooperación. ¿Tu fin? Ya. Sí, buenas noches, viceministro. Se ha previsto posiblemente para mañana una sesión para tratar las leyes llamadas incendiarias. ¿Esto podría ayudar, viceministro, o todavía no? Mire, es un tema que debería consultarle a los productores fundamentalmente, porque estas leyes en su momento fueron aprobadas en beneficio de ellos, es decir, de los sectores ganaderos o los sectores que trabajan con la agricultura, tanto los medianos, los pequeños y los grandes. Es un tema que les compete a ellos. Yo creo que si bien influye en esto en el tema de los incendios, pero en este momento el problema de los incendios tiene en nuestro criterio otros orígenes. Por ejemplo, nos preocupa la presencia de incendios en este momento en los parques. En el parque de Sama, 3 incendios originados simultáneamente. El incendio en la meseta de Caparuch, que en principio se decía como hipótesis que podría haber sido generado por una descarga eléctrica, nosotros descartamos eso. Y ahora el incendio que se ha suscitado en el Parque Tunari el día de ayer. En ese marco nosotros creemos que esto es mano del hombre, pero no es mano del hombre que esté en busca de crear o ampliar su frontera agrícola, es mano del hombre que quiere generar conflictos en el país o está detrás de otros intereses. Es gente que conoce el manejo del juego, cómo se comporta el juego, es gente que conoce y maneja los sistemas que nos dan las probabilidades del tiempo, y además conocen el terreno porque son lugares inaccesibles donde se dificulta la lucha contra los incendios. El día de ayer en el Parque Tunari, por ejemplo, 12 del día, altas temperaturas, fuertes ráfagas de viento y el fuego comienza en un lugar inaccesible. Se llama poderosamente la atención esto. Ahora, la etapa de chaqueos, viceministro, ¿está incidiendo? En ese sentido, ¿se recomienda alguna pausa? El Tribunal Agroambiental Tufí ha emitido 2 comunicados donde manifiesta claramente que la pausa ecológica se mantiene, o sea, es inalterable. Además dice que es prohibido hacer chaqueo, prohibido utilizar el fuego, y además convoca e instruye a todas las instancias llamadas por ley a que refuercen su trabajo en el control respectivo. En lo que nos concierne a nosotros, Tufí, hemos hecho patrullajes aéreos, hemos identificado los lugares donde había fuego activo, hemos sacado las coordenadas, hemos sacado fotografías y hemos identificado a los propietarios. Toda esa información se ha pasado a la Fiscalía General, a la Fiscalía Departamental, al Tribunal, al Procurador, al ABT, al CERNAP, para que en el marco de sus competencias y en el marco también de la interpretación de las leyes tomen acciones directas sobre los responsables. A nivel departamental, Comparativamente, sí. Dale, Tufi, dale. Adelante, Miriam. No, comparativamente, viceministro, con el año pasado, los focos de calor y los incendios particularmente, ¿son menores o tienden a repetirse el escenario del año pasado? Sin ser extremadamente optimistas, son infinitamente inferiores. Por ejemplo, en julio del año pasado cerró con 200.369 focos de calor. Julio de este año se ha cerrado con 103.784 focos de calor. En agosto, que fue el segundo mes más complicado del año pasado,
Bolivia cerró con 751.392 focos de calor. Y tú recordarás, Tufi, que el año pasado, en agosto, se estaban comenzando a conformar los complejos de incendio. 12 complejos de incendio al final se conformaron, que fue casi imposible combatirlo por tierra y por aire. El año pasado 751.000. Hoy día estamos ya casi pasando el medio mes, casi ya llegando a un cuarto de mes, de manera que son 34.020 focos de calor, o sea, completamente inferior en relación al año pasado. Y las hectáreas quemadas también, que ya va a dar el dato del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a fin de mes, está por debajo, de manera que no hay comparación, pero no debemos confiar. Por eso también que el día de hoy se ha declarado la emergencia nacional como una medida preventiva. Bueno, viceministro, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Vamos a estar atentos al trabajo que se pueda hacer en prevención y también, por supuesto, para los trabajos de sofocación, sobre todo en el departamento de Cochabamba. Muchas gracias. Son Muchas las gracias, Luciana, y hasta la próxima oportunidad. Igualmente, viceministro, que le vaya muy bien. 23:17, vuelco de página. Le vamos a contar algo que ha sucedido hoy. Tiene que ver con una ampliación de servicios en beneficio de la población paceña. Se trata de Funeraria Inmaculada, con esta gran propuesta y reinauguración. Las empresas crecen porque tienen grandes líderes, hombres visionarios que confían en su equipo de trabajo. Y esa persona es usted, doctor. Creemos que ya hemos llegado al momento importante. Creemos que somos la primera empresa en desarrollo de exequiales y desarrollo de funerarias. Salud a todos y gracias por acompañarnos. Gracias. Esto significa que estamos dando trabajo a más de 500 personas, ¿no?, que es algo importante. Se tiene 200 personas de planta y 300 personas que están en forma, que brindan servicios. Nosotros queremos que la familia sienta el apoyo, no solo sienta que ha hecho una buena inversión en un plan de previsión, principalmente sienta que ese momento, cuando le toca atravesar este difícil momento, nosotros estamos para apoyarlos. Ahora se tiene funeraria acá en Miraflores, que esta es la que estamos reinaugurando, donde también van a estar las oficinas al lado en el edificio que se está construyendo, y tenemos funeraria en Achumani, tenemos funeraria en Obrajes, tenemos funeraria en Río Bajo y en Achocalla. O sea que es la funeraria más grande del país. Pues fuerte los aplausos para este gran momento en Funeraria Inmaculada, que además presenta una gran serie de servicios, no solamente en el tema funerario, sino en todos los servicios exequiales que usted puede requerir en estos momentos que son tan complejos, y pues que alguien le facilita y le ayuda a todo este proceso tan difícil. Además, le comento algo muy interesante en toda la familia de Renacer, el Cementerio Celestial y Cementerio para Mascotas, que también ya está a su disposición. Buenas noticias para La Paz, junto a nuestros amigos de Funeraria Inmaculada. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, que ya volvemos. Resultados de la consulta en nuestras redes sociales. La siguiente: ¿cree usted que la campaña de la segunda vuelta será tranquila? Sí, no. ¿Cómo opinó la gente esta noche? Por el sí, un 34%, por el no, 66%. ¿Qué te parece? Hora de irnos. Sí, llegamos al final. Que descanse, mañana nos vemos. ¿Está Tufi? ¿Tufi? Tufi, buenas noches. Nos vamos, Luciana, Miriam, ya es jueves y estamos, le cuento, a un mes de la feria. Se prepara Santa Cruz para esto. Mientras tanto, en modo que es la elección del balotaje. Hasta mañana, que descansen a todo el país. Tú también. Nosotros también nos estamos preparando. Nuestro estante está quedando hermoso. Como siempre. Buenas noches.